¿Alguna vez ha sentido que Dios guarda silencio? Usted ha orado, ha pedido dirección en su vida y no hay respuesta. Quizás sufrió una enfermedad o padecimiento físico y pidió a Dios que lo sanara, pero parece que Él no le escuchó. Nada sucedió. ¿O acaso ve que sus hijos anden mal? Y pide a Dios que les hable el corazón, pero no parece que las cosas cambien. Cree que Dios se guarda silencio, que está por ahí en algún lugar, pero por algún motivo no le encuentra. ¿Cómo reacciona cuando se siente así? ¿En realidad cree usted que Dios no está interesado? ¿Piensa que en verdad está alejado de usted? ¿Acaso es que así se siente o es que en realidad Dios no está interesado, pero en su mente, corazón y emociones piensa y cree que Dios todavía guarda silencio si lo necesita en verdad? Bueno, a veces guarda silencio y nos es difícil aceptarlo, sobre todo si estamos ofendidos. Creo que es más difícil si sufrimos físicamente y no vemos ningún cambio. Es bastante desalentador. ¿Tiene Dios algún propósito en esto? Sí. Nosotros debemos reaccionar de cierta manera, hay algo mejor. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Sacamos provecho de esto? ¿Aprendemos algo? ¿O solo dejamos que pase y decimos, yo tuve una de esas experiencias y Dios no contestó mi oración, me ignoró? Le invito a que busquemos en el capítulo 11 de Juan y que leamos los primeros 15 versículos, un pasaje que todos conocemos muy bien. Dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Ellos esperaban que en esta ocasión lo mataran. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Este es un buen ejemplo de alguien a quien Cristo amaba y sabía que era buen amigo suyo, pues con cierta frecuencia iba a su casa para reposar, y le avisaron creyendo que inmediatamente él iría a verlo porque lo amaba. Pero lo que vemos aquí es que el Señor no hizo nada. Se quedó ahí 2 días más. Si alguien nos hiciera esto a usted y a mí, diríamos, ¿qué ocurre? Yo creía que me amaba y estoy en un gran problema. Pues estaba seguro que él actuaría de una forma y en realidad fue todo lo contrario. No cabe duda que Cristo habla hoy. Habló en el Antiguo Testamento y con frecuencia casi nunca permaneció en silencio. Así que sigue hablando y el asunto es, ¿a qué se debe que Dios guarda silencio? A veces lo hace y lo más seguro es que todo lo hayamos experimentado. Si hemos orado y pedimos algo y no ocurre nada, y seguimos orando y es lo mismo. A veces por una enfermedad, pérdida o el querer descubrir su voluntad, decimos, Señor, quiero hacer lo que tú quieras, ¿por qué no me lo dices? Seguimos tu plan. ¿Y sabe qué? Él no se molesta por eso. ¿Se ha enojado usted con Dios?
Unos pocos lo afirman y el resto sabe que sí. Por lo tanto, en un momento o en otro admitieron que quizás no se enojaron, pero se molestaron por algo, aunque querían hacer su voluntad y él no les mostró ninguna cosa al respecto. Así que, en esas situaciones debemos preguntar, Señor, ¿qué es lo que deseas hacer? Podemos ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, aún hasta el libro de Apocalipsis y ver lo que dice la Biblia durante la gran tribulación. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y alguien dice, mire, yo quisiera oír que Dios me habla, no que guarde silencio. Pero hay dimensiones del silencio de Dios que son muy buenas. Y en lo que a veces vemos que nos perturba, impacienta y nos hace cuestionar muchas cosas sobre Dios, vemos que ese silencio es muy, pero muy excelente. No obstante, si me intereso por Dios solo para que conteste mi información, mis deseos y peticiones, me perderé las bendiciones que pueda obtener a la luz de su voluntad, plan y propósito para mi vida. Pensemos en esto por un momento y hablemos sobre las razones de su silencio. Quizás tengamos derecho a preguntar, ¿por qué guarda silencio si promete que nos ama, que suplirá lo que me falte, contestará nuestra oración, promete dirigirnos, sin embargo, aquí está muy callado y no habla para nada? ¿Cómo encaja todo eso con lo que Dios planea para nosotros? Porque tenemos derecho a preguntar. Así que pensemos en eso brevemente. Como dijimos, no todo el tiempo guarda silencio. A veces, admitámoslo, aparentemente así es, pero el mundo nos tiene atrapados en lo que está sucediendo y nos interesa tanto que no podríamos escucharlo y a veces mejor lo ignoramos. No hay tiempo para él, entonces lo callamos, no lo pensamos, pero exactamente hacemos eso. Pensemos en razones, y una de ellas es que el silencio es para captar nuestra atención. A veces, al estar ocupado en nuestras cosas, y luego nos postramos y pedimos por esto o aquello, Él guarda silencio. ¿Por qué? Quiere captar nuestra atención. Dios no solo está sujeto a nuestras órdenes, a que venga solo si lo llamo y que se aparezca cuando yo quiero. Dios es el soberano del universo, pues es el que todo lo controla, no nosotros. Así que a veces, Él tiene que actuar en nuestra vida para captar nuestra atención y para lograrlo guarda silencio. No escuchamos nada. Y también cuando hay pecado no confesado en la vida de alguno, no podremos escuchar ninguna cosa, es decir, absolutamente nada sobre otras cosas, pero si nos disponemos a confrontar nuestro pecado, Él está listo para hablar con nosotros. Pero Dios nos interesa en lo que nos atrae si vivimos en pecado, y no somos sensibles a su voluntad ni a su propósito, ni nos preocupamos por llevar a cabo su plan. La tercera razón es que algunas veces no estamos listos para escucharlo, solo activos en nuestras cosas, buscando nuestras metas, y si estamos pecando, ¿por qué Dios debe concedernos las peticiones del corazón? Mire, ¿por qué el soberano del universo debe olvidar su demanda de santidad, ignorar su demanda de obediencia, ignorar su requisito de andar en sus caminos y contestarnos a nosotros? Y alguien dirá, yo pido algo y a veces ando medio descarriado y Dios me contesta. No es posible. El diablo le ayuda con esa oración. Es una de sus maneras de operar. Si Dios no lo aprueba, le garantizo que Satanás ofrecerá otra alternativa, algo falso, en todo lo que le aleje del propósito y el plan de Dios. Y Él le ayudará, de alguna manera, a apartarse de la voluntad de Dios. Por eso es que muchos dicen, yo hago oración y esto es lo que sucede, pero sabemos bien que si Dios no hace algo para así captar nuestra atención y nosotros manipulamos las circunstancias, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos en dirección equivocada. Dios guarda silencio para llamar nuestra atención. No le agrada el pecado y no lo quiere en nuestra vida, así que a veces no podemos ni deseamos escucharlo, pero en otras, escuche, nos enseña a confiar en Él. Y pensemos que
Si cada ocasión que acudo a Dios a pedirle algo y tengo una conversación con Él, y sé que está hablándome, en breve sabré que ya no es cosa de confiar. Pero si vengo a Dios y no me dice nada, guarda silencio, puedo confiar en su silencio. Puedo confiar si está en silencio o tenga que tener algo. Debo tener alguna indicación de que está escuchándome. Puedo confiar en que si está en silencio no ha cambiado. Si guarda silencio no es que esté inactivo, ni tampoco que no esté escuchando. Tampoco quiere decir que no nos dará lo que pedimos. Dios quiere que tengamos relación con Él, que esté basada ¿en qué? En la intimidad con Él, que no parezca a lo que algunos dicen, yo te amo si es que, pues nadie quiere ser amado con condiciones. Dios no quiere que lo amemos con condiciones, sino porque es Dios. Él utiliza el silencio para enseñarnos a confiar en Él. Por supuesto, algo significativo acerca del silencio es esto. Atención, si me escucha, diga amén. Quiere que aprendamos a distinguir entre su voz y otras voces. Y entonces nos enseña a distinguir entre su voz y otras voces. Pensemos en las voces que escuchamos cualquier día. Recuerdo que cuando yo era niño tenía 5 amigos y que todas las tardes al regresar de la escuela jugábamos en un campo baldío. Y todavía recuerdo muy bien que nos poníamos a jugar hasta la hora de cena. Y sabíamos que era esa hora porque nuestras madres nos llamaban. Todas nuestras madres nos llamaban. Todos sabían dónde estábamos. Todavía puedo oír Charles, pero la voz de las otras madres de mis amigos era una voz. La de mi madre era otra. Las 5 madres nos llamaban. Y aunque mi madre me hubiera llamado, ya me había dicho, es hora de la cena, ven a comer. ¿Sabe cómo lo sabía? Conocía su voz. No importaba cuántas voces llamaran, oía la voz de Rebeca. Era mi madre, crecí con esa voz, la conocía. No tenía la menor duda, si otra persona hubiera llamado, no me había afectado, pues yo conocía su voz. Así que aprendemos a distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Muchos nos aconsejarán sobre lo que debemos de hacer. Y al estar a solas con Dios en silencio y comenzar a pedirle, entonces distinguiremos entre lo que Él nos diga y lo que otros puedan decirnos. Sin duda que otro aspecto maravilloso de su silencio es el siguiente. Simplemente porque desea la intimidad con nosotros. Su meta es la relación. Su meta es tener una relación muy profunda y firme. Si nuestro matrimonio es feliz, no podemos sentarnos y estar juntos sin decir ni hacer nada importante y sentirnos a gusto. Si la relación es genuina y amorosa, no tenemos que tener ni esto ni aquello. Con la presencia es suficiente. Podemos confiar solo en estar allí en su presencia, pues así es lo que quiere. Es decir, Él quiere que vayamos más allá de necesito esto o aquello, protégeme, cuida a mi esposa, mis hijos, mi familia, mi auto, mi casa y mi trabajo. ¿No cree que a Dios le agradaría que estemos callados, tal como estamos? Bueno, por eso nos preguntamos, ¿cómo hemos de reaccionar si Él está en silencio? Así que pensemos en cómo reaccionar, y lo primero es, preguntemos por qué. Y alguien dice, no podemos cuestionarlo. Si podemos, permítame decirle, al preguntarle, Dios no se molestará, ni nos castigará. En otras palabras, si necesitamos evidencia, ¿qué decimos de lo que Cristo dejó en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos ahí el privilegio y el modelo. Tenemos derecho a preguntar a Dios sobre cualquier cosa. Pues recordemos, no le molesta en lo absoluto ni lo fastidiamos, que no se altera para nada ni se pone en contra de nosotros. Recordemos que nos comprende a la perfección. ¿Sabe qué nos motiva a preguntarle y por qué? Y una de las primeras reacciones es que podemos preguntarle sin esperar castigo alguno. La segunda es esta.
que su silencio no quiere decir que Dios esté inactivo. En otras palabras, al venir a pedirle algo a Él, y que nos muestre cuál es su voluntad, por lo general lo que ocurre al final de ese silencio es precisamente lo que nos preocupa y lo que Él lleva a cabo. Pero debe ser conforme a su tiempo, pues casi siempre deseamos algo y cuando lo queremos, hoy, o quizás para ayer. Recuerde que dije, Dios no está a nuestras órdenes, ni se aparece cuando yo lo deseo. No, es una persona de personalidad infinita, por lo que todo lo que hace es bueno. Es impar, superior al ser humano, majestuoso y divino. También puede lidiar con cada uno individualmente o con todos nosotros juntos. Así actúa Él. Alguien dice, ¿cómo explica? Esa no puedo. Él es Dios. Si yo lo explicara como es, ya no lo sería. Y sabemos cómo actúa por su palabra y por experiencia. Así que, al pensar en cómo debemos reaccionar, recordemos que su silencio no implica que esté inactivo, sino que está haciendo algo bueno en nosotros. La tercera es, si por ejemplo vemos al Salmo 46, varias versiones traducen un versículo algo diferente, pero nosotros lo sabemos así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en otra versión se expresa como sigue, diciendo, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, que dice lo mismo de distinta manera. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. ¿Cómo debemos reaccionar? Sin mostrar enojo alguno, ni duda, ni temor, ni frustración, ni ansiedad, ni cosas semejantes. Pero debemos reaccionar con quietud, confiando en Él, sabiendo que en su silencio Él hace algo bueno por nosotros, y que en el momento apropiado todo lo que nos afecte o que nos preocupe, Él lo confrontará, pues así lo ha prometido, y que acabará lo que ha determinado en nosotros. Dios se interesa personalmente por nosotros, solo debemos esperar el tiempo oportuno. Así que debemos reaccionar confiando y a la misma vez también anhelando, anticipando una relación más íntima con Él. O sea, debemos esperarlo. Si guarda silencio, debemos anticipar que no solo quiere hacer algo bueno en nosotros, sino que quiere acercarnos para que tengamos una relación más estrecha con Él. Y nuestra relación con Cristo debe ser, puede ser y será tan estrecha y tan satisfactoria como le permitamos que haga en nosotros como y cuando quiera. ¿Cómo hemos de reaccionar? Anticipando eso, y claro está, pensemos en que debemos tomar muy en cuenta, respetar su derecho al silencio. Es decir, Dios no tiene la mínima obligación con nosotros así, que yo respeto su derecho a guardar silencio si Él lo quiere. No tengo por qué saberlo. Se lo preguntaré y me examinaré para ver si hay algo que Él quiere quitar, pero Él tiene todo derecho de hacerlo. Si es usted casado, tiene un amigo y van viajando y uno de los dos no habla nada, ¿algo anda mal? No. ¿Y por qué no habla? Quiere guardar silencio. Mire, no vivimos en una sociedad de quietud, sino en un mundo saturado de ruidos. Ruidos de televisión, ruidos de radio, teléfonos celulares. Si vemos lo que hace la gente en la actualidad para poder tener algo de silencio, iPod en mano, celular en un oído, radio prendido, nos preguntamos, ¿cuándo pueden estar en silencio? No será automáticamente. Debe haber una decisión firme de nuestra parte de buscar a Dios en quietud. Así, debemos reaccionar y reconocerlo también. Dios quiere que estemos en silencio al abrir su palabra y principiar a leerla. ¿Leer dónde? No importa, en cualquier pasaje que escojamos. Si no conocemos algunos pasajes, un buen lugar es los Salmos. Comencemos con el Salmo 1. Leámoslo y digamos, Dios mío, no sé qué ocurre, pero estoy a tu disposición, mire, y listo para escucharte. Y al comenzar a leer la palabra de Dios, recuerde bien lo siguiente. El Espíritu Santo,
que avista en usted, que conoce su necesidad y cada detalle de su vida, en su interior, lo que sucederá es que, aunque no escuche que Dios le diga nada, el Espíritu Santo le explicará este pasaje a su corazón. Y quisiera añadir una cosa más. Aquí está la clave. Si Dios sigue en silencio, siga hablando, siga orando y leyendo la Biblia, y veremos que el silencio se rompe. A veces, si Dios tiene un propósito, Él no permite romperlo al seguir confiando en Él, pese a su silencio, leyendo su palabra, viendo cómo actuó en la vida de Moisés, de David, de Daniel y del Señor Jesús, y cómo el Padre intervino en esas vidas. Por último, quisiera decir, ¿sabe qué pretende? Desea una relación personal con nosotros que pondrá nuestra vida cristiana a un nivel que está muy por encima de lo que se cree que es ser cristiana. No es solo ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y ofrendar dinero, o ser bueno y testificar a otros, todo eso es muy importante. Quiere relación estrecha con nosotros. Ese amor sincero de una vida para Él, ese espíritu de obediencia que implica tal relación, sentido de unidad. Los dos son uno solo. Si pensamos como Dios, conoceremos su voluntad. Y al pensar como Él, ¿qué más? Comprenderemos su amor y así podemos seguir con la lista de cosas que anhelamos. Y si existe esa relación estrecha, ¿cuándo se inicia? Enseñémoslo a nuestros hijos desde temprana edad. Pienso en cualquier persona que se pasa la vida sin experimentar esa estrecha relación con Cristo. Hay quienes frente al silencio se espantan. ¿Sabe a qué se debe eso? A que si no hay ruido, deben pensar. Y hay muchos que no quieren hacerlo. Y he oído a quienes me dicen, por ahora no quiero ni pensarlo. Entonces, ¿cuándo lo decidirá? Quiero que lo haga uno de estos días. Es decir, pensará en morirse uno de estos días. No me venga con ese asunto de la muerte, no me espanta. No trato de hacerlo, solo digo lo que es inevitable. Algunos tienen pavor al silencio absoluto. Y claro, usted no es uno de ellos. Quisiera instarle a que esa sea su meta. Fíjela como prioridad. Una relación fresca y estrecha con el Dios Todopoderoso mediante Cristo su Hijo. Así principia. Cuando diga, no soy cristiano, ¿cómo funciona eso? Se lo explicaré. No funciona. Hasta que pida a Cristo que le perdone sus pecados. Y usted diga que le entrega su vida y que cree que lo perdonará basado en lo que hizo en la cruz del Calvario. Quizás no lo entienda todo, pero sabe que murió y pagó su deuda de pecado. Pida su perdón y al instante de hacerlo con toda sinceridad, Él le perdonará, le dará orientación, dirigirá su vida y procederá a abrir su corazón y entenderá lo que hemos estado diciendo. Si ya es creyente, le desafío a que haga algo. Que antes de terminar el día tome la decisión de estar a solas y se postre humillado delante del Todopoderoso. Que se arrodille y le reconozca como Señor. Que le diga que quiere estar en quietud y en silencio total, que Él puede decir todo lo que quiera, o que no tiene que decir nada, y que usted quiere entregarse a Él en silencio, y que lo que Él quiera decirle, usted lo oirá con cuidado. Y si practica el silencio delante de Él, escuche bien, mire, ansiedad, impaciencia y todo aquello que provoca ataques cardíacos, embolias y toda clase de males desaparecerá. ¿Y por qué? Porque Él pondrá en usted algo especial que no se compra, ni un doctor puede darle, ni nadie más podrá hacer por usted. Él le dará una parte de sí mismo que satisfaga su anhelo más profundo.
Basta con pedirlo. Padre, te damos muchas gracias por amarnos tanto, que deseas una relación estrecha con nosotros, lo cual nos es casi imposible comprender, porque somos indignos de ella. Y cuando nos salvaste, nos pusiste en posición de poder tener esa relación contigo. Esta es mi petición por quien escucha este mensaje. Pon hambre de ti en todo corazón, no de lo que puedas dar, sino de ti mismo. Y sé que tú satisfarás tal hambre. Bueno, el jueves en la mañana por todo el país habrá gente sentada alrededor de una gran mesa. Al pensar en acción de gracia, realmente siendo sincero, ¿qué palabra le viene a la mente? Ya sé por qué están riéndose, porque no quieren responder esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, al pensar en acción de gracia piensan en el pavo? Muy bien, lo pregunto otra vez. ¿Qué es lo primero que piensa al pensar en el Día de Acción de Gracias? En el pavo, en comida, en pasarla bien, sentarse en una mesa maravillosa que alguien ha preparado, y hay toda clase de carne, pavo, y todos los vegetales, y tortas, pasteles, de todo. Uno se sienta y lo pasa de lo mejor. Me pregunto, ¿cuántos hacen una oración sincera? Señor, gracias por esta comida en el nombre de Jesús, amén. O realmente le agradece a Dios. A veces no somos tan agradecidos como deberíamos serlo. Y no lo expresamos con tanta frecuencia como deberíamos expresarlo, y expresar gratitud a Dios es muy importante para Él, y en breve le mostraré por qué. Muy importante para Dios. Pero en el Día de Acción de Gracias, se come en el banquete, luego ven en la televisión un juego de fútbol americano o lo que sea, tan pronto se come el postre, termina el Día de Acción de Gracias. Entonces empieza algo más. Cada día en que despertamos, aún podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar, podemos comer, o sea, todas las funciones que disfrutamos a diario están allí. ¿Por qué no despertar cada mañana diciendo, gracias, Señor? Y durante el día, gracias. La gente dice, ¿usted lo hace? Le doy gracias en todo momento. O sea, si algo pasa en mí, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. O si estoy sufriendo en algo en mi vida, solo digo, gracias, Señor, sé que tienes una razón para esto y confiaré que me sanarás. Gracias, Señor. Y para reprender al diablo, gracias, Jesucristo, tú tienes el control. Debemos vivir con acción de gracias en todo tiempo. Y deseo empezar este mensaje regresando un momento al Antiguo Testamento y veamos el sistema de sacrificios, así que la acción de gracias era parte vital del sistema de sacrificios. Vayamos por un momento al Salmo 92 y leamos varios versículos. Le invito a buscarlo, vea cómo comienza el primer versículo, Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, y eso es lo que hemos hecho hoy aquí. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, mañana y noche dar gracias. En el decacordio y en el salterio, o sea, con ruido y sonido fuerte, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Bueno, primero que todo, ¿qué era eso de sacrificios? Así que escuche con mucha atención. Recuerde que Israel, en aquel entonces, eran solo los hebreos. Dios los había sacado de Egipto hasta Sinaí, recibieron la ley en el desierto y cometieron un gran error y pasaron 40 años en el desierto. Pero hasta Sinaí uno piensa, ¿por qué Dios dio todo eso, por ejemplo, en el libro de Levítico? Y estoy de acuerdo en que si uno no entiende lo que pasa, parece algo aburrido. No hagas esto ni aquello. Y todo tan detallado y descripciones y advertencias que violaron. Dios usó los sacrificios y leyes que les había dado para enseñarles. Una de las cosas que quería enseñarles era la acción de gracias.
Entonces, ¿qué hacían ellos? Ofrecían un sacrificio de acción de gracias cada mañana y cada noche. ¿Qué hacía Dios? Quería recordarles primero que todo que Él es Dios y que debían honrarle como tal, que debían depender de Él porque Él era la fuente de todo lo que tenían. Y claro, en poco tiempo descubrieron eso. Dios tenía una razón específica para el sacrificio de acción de gracias. Entonces, al ver el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 50 dice en el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Piensa en eso. Le invito a buscarlo, subrayarlo, Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Un corazón agradecido honra a Dios. Al decir, gracias Jesús, gracias Señor, gracias buen Dios, te alabo y te doy gracias. Y lo que hace es honrar a Dios como su Señor. Está honrándolo como la fuente de su bendición, la que sea. Gracias buen Dios. Así que marque ese versículo. Y simplemente le pregunto esto. Cualquier día, ¿con qué frecuencia dice, gracias Señor? Gracias. Le diré cuándo lo hace. Cuando alguien por poco choca su auto, dice, oh, gracias Dios. ¿Y qué en la mañana al despertar? Cuando no hay motivación alguna, salvo que Dios es su Dios. Jesús es el Señor de su vida y Él andará con usted todo el día. Gratitud, acción de gracias. Enseñemos eso a nuestros hijos. Enseñémosles desde pequeños. Él es el Señor. O sea, si alguien no es agradecido, ¿sabe lo que dice? No lo reconozco como fuente de mis bendiciones, no lo reconozco como fuente de nada, puedo arreglármela solo. Dios podría acabar con alguien al instante. Gratitud, acción de gracias, debe ser parte de nuestra mente, parte de nuestra vida, parte de cómo operamos. Entonces, al ver, por ejemplo, cómo expresaban su acción de gracias en aquellos días, piénsalo tan solo un momento. Ofrecían sacrificios, eso era algo continuo. Usted pensará, bueno, tantos animales, ¡qué desperdicio! No era un desperdicio a los ojos de Dios porque estaban honrándolo. Así que ofrecían sacrificios, dice la Biblia, que entonaban cantos, cantaban himnos, usaban instrumentos, por ejemplo, para expresar su acción de gracias, ofrendaban a Dios, oraban, es decir, acción de gracias era primordial para Dios y para el pueblo de Dios en aquellos días. Entonces le pregunto con toda humildad, pero de eso que Dios le dé convicción. Si no le ha agradecido a Dios, le pido al Señor Dios que en amor le convenza del pecado de ingratitud, porque ese es un pecado que cualquiera puede parar ya mismo. Cámbielo. Podemos ser agradecidos. Entonces, ellos lo expresaban de muchas formas. Se reunían con cánticos, acción de gracias y alabanza a Dios. ¿Cómo expresamos acción de gracias hoy a Dios? ¿Cómo diría? Cantamos, ¿cierto? Cantamos himnos, nos reunimos, comemos, hay compañerismo, venimos al servicio de adoración. Pero la verdad es que cada día en casa, todos los días en su casa debería estar alabando a Dios, como sea que usted y él lo vean propicio. Ahora, al pensar en los muchos privilegios que disfrutamos, deberían evocar acción de gracias a Dios cada día. Le daré una lista para que las escriba. Luego pensemos en lo que son. Piense en esto. Todo esto es bíblico, aunque no tengo tiempo de profundizar en todos. Solo haré una lista, los mencionaré. Deseo que piense un momento en todas las expresiones de la gracia y misericordia de Dios. Primera, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Somos morada del Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Y tenemos seguridad eterna. Dice que Dios nos selló hasta el día de la redención. Tenemos los dones del Espíritu, sea servicio, generosidad, administración o misericordia, enseñanza, lo que sea. Tenemos una relación estrecha con Dios. Por eso podemos hablarle personalmente y saber que Él nos escucha y nos responderá. Tenemos paz, tenemos la paz de Dios.
Paz con Dios es el ser salvos. La paz de Dios es lo que Él permite en nuestro corazón cada día. Tenemos el amor incondicional de Dios. ¿Está anotando todo eso? Espero que sí. Iré un poco más despacio. ¿Está bien? Tenemos el amor incondicional de Dios. Por ejemplo, en ningún momento Dios dirá, te amaré si es que. Quizás me bendiga si es que. Tal vez salga algo en mi vida o me sane si es que. Pero su amor no tiene si es que. Incondicional. Piénselo. El Dios soberano del universo dice, te amo pese a lo que sea. Aunque sea desobediente, su amor está allí. La disciplina de su mano es expresión de su amor para encarrilarme. Desde luego, momento a momento vivimos en su presencia. Por eso nos selló con su Espíritu, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nunca estamos distantes de Dios. Quizás se sienta lejos, quizás actúe así, pero en ningún momento está distante del Dios maravilloso que tenemos. Luego dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él es quien suple nuestras necesidades. Su protección divina, Él nos cuida cada día, momento a momento. Y piense en esto. Tenemos la promesa de una resurrección divina. ¿No le gusta el cuerpo que tiene? Cambiará un día de estos. Una resurrección corporal. Tenemos la gran bendición de la expiación de Dios en la persona de Jesucristo. El perdón total de nuestros pecados. Recuerde que Dios perdonó nuestro pasado, presente y futuro. De no habernos perdonado así, nuestro perdón sería limitado. En la cruz Él saldó nuestra deuda total para siempre. Así que a todo el que lo acepta como Salvador, le son expiados todos sus pecados pasados, presentes y futuros. De lo contrario, Él tendría que morir todo el tiempo. No, una muerte de Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo resolvió nuestro perdón por siempre y para siempre. Además, tenemos una morada eterna en el cielo. Tenemos la promesa de la resurrección, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Luego, por último, mencionaré esto. Todos tenemos una. Levantémosla y demos gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Digámosle, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Porque en ella radica toda la fuente de todo nuestro conocimiento y entendimiento. Ahora, una verdadera y sincera gratitud diaria tiene un impacto poderoso en nuestra vida. Es decir, el agradecer a Dios diariamente impactará nuestras vidas. Y eso es reconocer que estamos en la presencia de un Dios santo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que nos ama incondicionalmente y solo pide reconocimiento, gratitud y obediencia. ¿Puede darme una razón para ser desobediente a Dios? No. ¿Acaso Dios le pediría a usted que hiciera algo que no sea por su bien? No. Y obediencia, mire, la obediencia no es para impedirnos diversión. Hay quienes piensan eso. Obediencia es poder divertirse con la conciencia limpia y gozo en el corazón, pase lo que pase. Pensemos en el impacto de la gratitud en nuestra vida. Lo primero es esto. Le daré tiempo para que anote cada uno de estos puntos, porque deseo que piense en esto. Número 1. Nos mantiene continuamente conscientes de que andamos en la presencia de Dios, lo que contribuye a vivir consagradamente a Él. La acción de gracias nos mantiene continuamente conscientes de que andamos en su presencia, lo que contribuye a una vida consagrada, lo que es su voluntad para todos nosotros. Segundo, nos motiva a buscar los propósitos de Dios en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Mire, a veces no entendemos algunas cosas que Dios hace o por qué las hace. Pero he descubierto esto. Si le agradezco, aún sin entender por qué lo ha permitido, si le agradezco a Dios por eso, ¿sabe qué pasará? Él levanta el velo. Comenzamos a ver,
ahora lo entiendo. Diré entonces, ¿puede dar gracias a Dios antes? Sí, creo que Dios es soberano, todo lo sabe, y me ama incondicionalmente. Puedo darle gracias por cualquier cosa. Le he dado gracias por situaciones difíciles en mi vida, al igual que usted. Pero la acción de gracias que hace trae a Dios a la situación de modo tal como si levantara la carga. Número 3 es esto. Nos ayuda a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios cuando sufrimos dolor o pérdida. Agradecerle en medio del sufrimiento. Agradecerle a Dios en medio de alguna pérdida. ¿Qué hace nosotros? Nos lleva a un punto de sumisión. Señor, no lo entiendo, pero te lo agradeceré de todos modos. Y decir, Señor, no es mi decisión. No la escogería así, pero tú eres soberano y me amas incondicionalmente y sabes lo que haces. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Nadie desea estar enfermo. Nadie quiere tener ninguna enfermedad fatal. Nadie quiere que le choquen su auto. Nadie quiere que un familiar se enferme. Nadie quiere perder nada. Damos gracias a Dios, pase lo que pase, damos gracias. Y hay algo en expresar acción de gracias, lo diré otra vez, levanta la carga. Dicho de otro modo, lo que le decimos es, Señor, eres más sabio que yo, sé que sabes que es lo mejor, yo no lo hubiera escogido, pero quiero darte las gracias de todos modos. En cuarto lugar, gratitud continua a Dios nos recuerda constantemente quién es Él y su posición como Dios en nuestras vidas. Gratitud a Dios nos mantiene conscientes de que Dios está en nuestras vidas. Si hablamos con personas, por ejemplo, que no son salvas, que no son creyentes, de lo que sea que les hablemos, no abordarán el tema de Dios, a no ser que piensen que usted lo sacará a colación y dirán, no me hable de Dios. La verdad es que Dios podría acabar sus vidas en un instante. ¡Qué insensatez hablar así de Dios! Y en su bondad, Él les deja vivir. Nos recuerda nuestra dependencia continua de Dios. ¿Qué hay en su vida para lo cual usted no dependa de Dios? Dependemos absolutamente de Dios para todo, sin excepción. Nos ayuda a confiar en Él. Nos ayuda a confiar en Dios aunque no entendemos el por qué. Me ayuda a confiar en Dios cuando no entiendo por qué sucede algo. Dios, no entiendo esto. Te doy gracias porque sé que tú sabes mejor que yo. Y alguien dirá, bueno, eso suena ilógico. Ilógico para nosotros, pero no para Dios. Porque Él honra eso. Mire, Dios honra más nuestra gratitud cuando sentimos que tenemos menos por lo cual estar agradecidos, pero aún así damos gracias. ¿Y qué hace Dios? Responde a eso. Pienso que la acción de gracias es esencial para nuestro gozo en medio del sufrimiento. Es decir, regocijarnos, o sea, quiero darte gracias, Padre. Puedo cantar aunque no tenga ganas de hacerlo. No veo el futuro tan prometedor, pero voy a alabarte. Al venir a la iglesia cada domingo, quizás sienta que se le ha caído la base de su vida, que va caminando al revés y nada anda bien, y comienza a cantar. ¿Qué pasa? Debe admitir que esa carga es como una neblina que se disipa, porque está cantando. ¿Y qué hace? Cuando canta está confesando algo. Te doy gracias, Señor. Alabo tu nombre. Te bendigo. Quizás no lo sienta. Siga cantando y lo sentirá. ¿Por qué? El Espíritu de Dios testifica a su corazón que algo bueno sucede y que Dios sigue al mando. Y todo el mundo quizás ha pasado o pasará por algún momento en su vida en el que dice, se ve tan oscuro, Dios. Mire, preste mucha atención. Cuando ande en un lugar sombrío, recuerde que la luz del mundo está en usted. Y paso a paso Dios le abrirá la puerta, le mostrará el camino, Dios le guiará. Él le levantará, pase lo que pase. Así que debo agradecerle y dar gracias. Tiene un gran impacto en nuestras vidas. Me pregunto cuándo fue la última vez que podía decir, realmente me gocé por eso. Quiero decir, aleluya, Señor Jesús, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? Veo que algunos no se han sentido así desde hace gran tiempo. O sea, que está tan feliz por lo que Dios está haciendo en su vida que tiene que decírselo a Dios. Anda por su casa alabando a Dios en cada cuarto.
Debemos agradecer a Dios, alabarlo por lo que está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, otra cosa que hace, la gratitud a Dios nos quita la ansiedad. Puede estar angustiado y preocupado por todo, comience a darle gracias, alabándolo, enfocándose en Él, y es sorprendente cómo desaparece la ansiedad y al poco rato uno piensa, pues, ¿de qué me preocupaba? Tengo al Santo y Todopoderoso Dios de mi lado, cuidándome, porque estoy decaído. Mire, vivir en depresión no es el plan de Dios. Él puede sacarle bien rápido de eso. Comience a darle gracias, a alabarle, el diablo huye, y Dios le saca y se regocijará y alabará al Señor antes de lo que se imagina. Porque angustiarse y preocuparse por las causas no es la voluntad de Dios. Asimismo, mantiene nuestra atención en Dios en vez de nuestras circunstancias. Si paso por algo y dirá, sí, pero usted no sabe lo que estoy pasando, usted no sabe lo que yo he pasado. Puedo decirle que he pasado suficiente, profunda y dolorosamente, que sé que cuando uno piensa que no puede más y comienza a agradecer a Dios y a alabarle, Dios, quiero agradecerte, gracias, no me gusta, no lo quiero, este no sería mi plan, pero quiero agradecerte, dijiste que lo hiciera, gracias, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Dirá, ¿pretende decir que eso cambiará mi circunstancia? No. Cambiará su actitud en torno a su circunstancia y en torno a Dios. Y eso marca una gran diferencia en la vida. Y por último diré algo, y es que al despertar en la mañana y piensa, oh, hace frío esto y lo otro y aquello, le diré cómo superar eso ahora mismo. ¿Quiere saberlo? Dígame. Cuando esté allí quejándose de su trabajo, del clima y del tráfico, empiece a decir, gracias Jesús, gracias, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, y aseguro que tendrá la fuerza para brincar de esa cama y hacer lo que debe. ¿Por qué? Porque la alabanza y la acción de gracias en su naturaleza misma nos energiza. Ahora lo que ha hecho es sacar su mente del tráfico y ponerla en Dios y en la bendición que Él tiene para usted durante el día. Nos fortalece física, mental, emocional y espiritualmente en toda manera posible. Entonces, al pensar en la acción de gracias, no pienso en el pavo, pienso en Dios Todopoderoso. Y pienso en todo lo que tenemos en la vida para estar agradecidos. Así que deseo decirle esto, quien quiera que sea y donde se encuentre, que usted rechace a Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, enviado al mundo, con el propósito principal de revelarnos a Dios e ir a la cruz en nuestro lugar. Al derramar su sangre pagó nuestra deuda de pecado. Él fue el cumplimiento de todos esos sacrificios pasados. Dios dominó el tiempo, la eternidad, los sucesos, para llevar a Jesús a la cruz, una cruz romana, a morir en nuestro lugar para que no tuviéramos que morir en pecado y estar perdidos por siempre. Que usted rechace a Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para librarle del pecado, librarle de su poder, llenarle del Espíritu Santo, servir mediante su vida y llevarle al cielo. Que usted lo rechace es la mayor expresión de ingratitud de cualquier cosa que podría ser. Así que deseo exhortarle a reconocer eso. Dios, he sido ingrato por muchos años en mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Estoy avergonzado de haber vivido tanto tiempo sin aceptarte como mi Salvador. Pero hoy te acepto como mi Salvador y te agradezco por tu perdón. De ahora en adelante soy tuyo y quiero vivir para ti. Si usted hace esa sencilla oración, pidiéndole perdón por sus pecados, se recuerde que no hay que suplicarle. Él ha esperado para salvarle. Sigue esperándole. Un canto dice, el Salvador te espera. Él espera que usted entre en razón, abra sus ojos, escuche la verdad, crea la verdad y deje que Dios cambie su vida aquí por toda la eternidad. Él lo hará si usted se lo permite. Padre, cuán agradecidos estamos, tan agradecidos por tu paciencia con nosotros, nos soportas,
nos perdonas una y otra vez. Y Señor, nos humillamos ante ti. Hoy te pedimos que todo el que escuche este mensaje, no solo lo escuche, sino acate la exhortación de aceptarte como Salvador, Señor y amo de su vida. Te pido por todo creyente que escuche este mensaje, que tenga un gran momento de confesión de su ingratitud, desobediencia, desorden en su vida, te pida perdón y renueve su compromiso de su vida a ti como su Salvador. Te amamos, Señor, y te alabamos por el gran privilegio de conocerte, compartirte y andar en obediencia a ti cada día. Padre, te pido que tus mejores bendiciones sean sobre quienes escuchan y ven que te conocen como su Salvador y Señor. Y quienes escuchan y ven y no te conocen como Salvador, Señor, que hoy, ya mismo, donde estén, cuando sea, tomen esta decisión, que sabemos que cambiará su destino eterno.